Hermano, buenos días. Quiero que me acompañen, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 9. Nos toca esta mañana. Los que están siguiendo la secuencia de nuestro estudio del libro de Hechos seguro se están preguntando por qué a veces nos salteamos ciertas porciones, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, están atentos a la secuencia. Seguramente se están preguntando por qué algunas porciones no lo estamos tocando, ¿no? Bueno, estamos tocando ciertas secciones del libro que sobresalen o que nos ayuden a entender la secuencia, cómo se va desarrollando el libro, ¿no? La semana pasada nuestro hermano David estaba hablando acerca de Felipe, predicando en Samaria, ¿no? Así que ahora vamos a llegar al capítulo 9. Es como que la parte final de la segunda sección del libro de Hechos que nuestro hermano Jared daba inicio hace un par de semanas atrás, predicando el capítulo 7 de Hechos. Así que quiero que me acompañen ahí, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 hacia adelante. Vamos a dar lectura esta mañana. La palabra de Dios dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos aguardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta.
Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Mi Dios amado, Padre Celestial, venimos, Señor, esta mañana por medio de tu Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz para darnos redención, para acercarnos a ti, para abrirnos el camino hacia tu trono, Señor. Y es en esa obra de tu Hijo Jesucristo que venimos confiadamente a saber que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y nuestra adoración. Esta mañana queremos que tú, Señor, te glorifiques a través de la exposición de tu palabra, Señor. Que mis falencias, Señor, sean, Señor, un motivo para que tú seas exaltado y que mis debilidades, Señor, no opaquen la gloria de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, como le decía, cuando llegamos al capítulo 9, hablando de la conversión de Saulo, es un pasaje seguramente muy conocido por ustedes. Lo han escuchado enseñar seguramente muchas veces o lo han leído. Es un pasaje que marca un antes y un después en el libro de Hechos. Pero como les mencionaba un poco antes, esta porción del libro de Hechos da inicio en el 6:8, ¿no? Nuestro hermano Jareno mencionaba hace un par de semanas atrás cómo es que en la segunda sección de Hechos da inicio en esa porción hablando ahora o mencionando acerca de cómo es que los judíos ortodoxos estaban apegados a su religión, a sus tradiciones, y rechazaban al Hijo de Dios, rechazaban el avance del Evangelio. Es ahí cuando aparece Felipe y empieza a predicar este evangelio histórico, iniciando desde Abraham, como Dios se apareció a Abraham y lo llamó, y llegando hasta Jesucristo. Y ahí a continuación hablamos un poco, la semana pasada, nuestro hermano David mencionando, ¿no? Samaria. Felipe va a Samaria, y si ustedes recuerdan, él nos mencionó un poco, ¿quiénes eran los samaritanos? No eran enemigos de los judíos, pero ¿por qué eran enemigos? Recordemos un poco, los samaritanos tenían también sus propias creencias, ¿no? Ellos creían en un templo y en un lugar donde ellos pensaban que se debía adorar. Y de cierta manera los samaritanos tenían el mismo problema que los judíos. Estaban apegados a su tradición de un templo y la ley como medio, como Dios se iba a revelar hacia ellos. Y mucho más fuerte, ellos tenían una enemistad fuerte con los judíos. No podían ni siquiera verse. Y es ahí también donde Felipe va y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, hablando de que ellos tenían que reconocer primeramente que es a través de los judíos que iba a venir la salvación, que es a través de los judíos que iba a venir Jesucristo, que Jesucristo iba a ser encarnado a través de ellos. Ellos tenían que renunciar a su enemistad con los judíos y aceptar que era a través de ellos por quien se iba a revelar la salvación de Dios en Cristo. Es ahí cuando encontramos a Felipe predicando este evangelio hacia ellos y vemos que muchos de ellos se convierten, y cuando llegamos al versículo 8:26 vemos otra sección de esta segunda porción, a Felipe y el etíope, ¿no? Felipe va y encuentra a este etíope que está regresando del templo de Jerusalén, leyendo una porción del libro de Isaías, y nos preguntaríamos por qué este etíope está leyendo esta porción, o por qué este tipo venía de adorar a Dios en un templo judío. Él era gentil. Entonces vemos que, si ustedes recuerdan en la predicación de Felipe, desde el inicio,
de Esteban, Esteban menciona que Dios había llamado a Abraham, se había revelado a él y le había dicho, sal de tu parentela y ve a un lugar donde yo obraré a través de ti, y a través de ti serán benditas todas las naciones. Pero vemos que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo a cabalidad su labor o su propósito para el cual el Señor le había llamado. Habían tenido problemas con los propios samaritanos, conflictos a través de qué lugar tenían que adorar. Pero vemos que de cierta forma la ley y el templo sí estaban cumpliendo a pequeña cabalidad su labor de ser testigos de Dios, porque vemos a este etíope regresando del templo, seguramente donde había hecho sus sacrificios, o seguramente donde había llevado alguna ofrenda al templo, y él estaba regresando, y es ahí seguro cuando consiguió estos rollos de Isaías, donde lee esta porción del evangelio del siervo sufriente. Cuando leemos acá, dice en el versículo 32, dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Esa era la porción del libro de Isaías que estaba leyendo este eunuco, este etíope. Pero vemos que él no entendía y se acerca a Felipe y le pregunta, ¿qué quiere decir esto? Entonces vemos que el templo y la ley, de cierta forma, los judíos habían estado cumpliendo en cierta porción pequeña con su labor de ser testigos y de ser bendición hacia las naciones a través de mostrar al Dios verdadero, al Dios que había creado este universo y a quien había ofrecido que iba a traer salvación y redención para este hombre, para este mundo caído. Es, hermanos, en ese contexto que llegamos al capítulo 9, donde se empieza mencionando a un tal Saulo. Ya le habíamos tocado a Saulo anteriormente en el capítulo 7, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 7 mencionan a un tal joven Saulo que está observando la muerte de Esteban, y en su ropa de Esteban son puestos a los pies de este joven. Pero acá se nos menciona en el capítulo 9, dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ustedes recuerdan, después de la muerte de Esteban, la iglesia es perseguida y es esparcida hacia afuera. Ellos salen de Jerusalén, donde se encontraban por la persecución después de la muerte de Esteban, y seguramente era este hombre, Saulo, quien estaba liderando toda esta persecución. Nosotros leemos a Saulo, recordamos que Saulo era un hombre celoso de la tradición judía y de lo que él creía acerca de Dios. Él era un hombre celoso como ninguno. Él estaba pegado a sus tradiciones y no esperaba que nadie quisiera cambiar esas tradiciones, mencionando que ahora un tal Jesús decía ser hijo de Dios. Y vemos que eso lo movió a su más profundo celo religioso, con tal de que él llevara, o si seguramente se enteró que en este pueblo Damasco había ciertos cristianos que estaban predicando esta verdad acerca de Jesucristo, de Jesús. Y él dice, movido a celo, movido con deseos de matar a estos cristianos, él acercó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco era una ciudad grande, prominente en esos tiempos, y seguramente existían muchas o varias sinagogas, porque era un lugar donde había gran comunidad judía. Es ahí donde Pablo o este tal Saulo desea ir a este lugar en busca de los creyentes, en busca de los seguidores de Jesús que estaban esparciendo, según él, esta herejía que estaba corrompiendo o estaba contaminando la verdad que él creía acerca de Dios.
Él recibe las cartas y inmediatamente pone en marcha hacia Damasco. Entonces, vemos que Saulo, al recibir esta orden de los sacerdotes o recibir esta aprobación de los sacerdotes para ir en persecución hacia los cristianos, él emprende esta marcha, ¿no?, con su séquito a seguirlo. Pero a raíz del versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Seguramente cuando Saulo está camino a Damasco, tenía que pasar por Samaria, o por los samaritanos, por sus pueblos samaritanos. Seguramente al observar que Felipe había predicado y gran cantidad de samaritanos habían creído en este Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, llenó aún más su corazón de celo por ir y perseguir a estos hombres, porque estaban aumentando en número, estaban creciendo en grandes multitudes. Perseguir a los cristianos se había vuelto el propósito de su vida para Saulo. Era su objetivo más grande que él tenía en su vida. Esto era motivado por su gran celo hacia su tradición religiosa y lo que él conocía acerca de Dios. Eso es lo que lo llevó a ir hasta Damasco. Eso es lo que lo llevó movido en este celo, en este orgullo, a acercarse a Damasco. Pero él no contaba que en este camino, en ir tras estos cristianos, él no contaba que se iba a encontrar con un acontecimiento que marcaría completamente su vida. Y nunca más él volvería a ser el mismo. Cuando él regresaría nuevamente con los suyos, él sería rechazado y sería buscado para ser asesinado. El acontecimiento que marcó el camino a Damasco fue algo que cambió tajantemente la vida de Saulo, y no solamente de Saulo, sino de la historia del cristianismo. Y se menciona en el versículo 3, ¿no? Dice: se le apareció un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos que decían que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido trayendo salvación para este mundo pecador. Pero él iba con esa convicción clara de lo que creía, y él estaba seguro que nada podía convencerlo de lo contrario. Pero vemos que a él, al observar esta luz, no se nos menciona de qué manera, cómo aconteció, pero se menciona que fue una luz que causó un impacto en él de gran manera. Una luz que descendía del cielo, dice, que lo causó y lo llevó a caer en tierra. Seguramente estaba en un caballo o caminando, pero esta luz que lo impactó a él, lo llevó y lo cayó al suelo. Y la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué creen que ustedes que fue la reacción de Saulo en ese momento al ver este acontecimiento? Vemos que él inmediatamente se dirige al que le hablan. Le dice: ¿quién eres, Señor? Vemos que el actuar inmediato de Saulo hacia este suceso, seguramente impactado por lo que estaba sucediendo, él pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? No sabemos si esta declaración de Saulo acerca de Señor, mencionando esta visión que estaba teniendo, era porque él tenía una convicción clara de quién se le había aparecido, o simplemente en su momento de impacto que estaba teniendo, él hace esta declaración por un ente desconocido. Pero él hace esta declaración diciendo: ¿quién eres, Señor? Una declaración que ya los cristianos por muchos años habían estado realizando, dándole el nombre de Señor a Jesús. El Señor
que había traído salvación hacia ellos. Pero vemos que Saulo inmediatamente después dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta aparición que él había tenido automáticamente le responde ante esa pregunta que Saulo hace y le dice, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú no estás persiguiendo a hombres, tú estás persiguiéndome a mí, le dice el Señor Jesús. Ahora mostrado ya no como ese Jesús encarnado en esta tierra, sino en su gloria, exaltado, se le muestra en una pequeña porción hacia Saulo. Y vemos lo que causó en él, un gran temor que lo llevó al suelo. Ya no era ese hombre que estaba acá ofreciendo salvación voluntaria para todos. Ahora se le muestra a Saulo, al perseguidor de él, en su plena gloria, exaltado en el cielo, tal como Esteban anteriormente había mencionado, que dijo, antes de morir veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Esteban había hecho esta declaración y por esta declaración lo mataron, porque mencionaba que la ley y el templo estaban dando paso al evangelio. Y antes de morir, él hace esta declaración. Este Jesús que ustedes mataron ahora está sentado a la diestra de Dios. Y ese mismo Jesús es el que se le aparece a Saulo en esta visión. Se le aparece en su gloria y causa este impacto. Hacia Saulo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos la reacción inmediata de Saulo ante lo que estaba aconteciendo. Vemos que Saulo reconoce quién era esta visión después de esto, y él automáticamente pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué te me estás apareciendo a mí? ¿Cuál es tu propósito que tú tienes para mí? ¿Por qué me estás llamando o por qué me estás buscando? Nosotros vemos anteriormente también cuando hablamos del etíope, ¿no? El etíope habla del evangelio del siervo sufriente, ¿no? Este evangelio que él estaba leyendo y no entendía, revelado en Isaías, y ahora vemos este propio evangelio mostrado hacia Saulo en Jesús, exaltado en su gloria. Pero Saulo, es esa revelación lo que lo lleva a preguntarse, ¿qué quieres que yo haga? Saulo había descubierto en esta revelación verdaderamente quién era Jesús y había comprobado que verdaderamente este Jesús era quien decía ser, era el Hijo de Dios encarnado y que había muerto y había resucitado y hoy estaba en la gloria de Dios y hoy estaba mostrándose delante de él en su plena gloria. No le bastó o no le tomó mucho tiempo a él reconocer esto. Y es eso lo que lo lleva a preguntarse, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo reconocía quién era este Jesús, que era el Hijo de Dios y por tanto él sabía que él tenía un propósito para él y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dice entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veían a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vemos que Saulo se levanta, ayudado por los hombres que estaban con él, seguramente acompañándolo. Es llevado hacia Damasco y es ahí en esta ciudad donde él llega a un lugar, dice que no come
ni vivió durante 3 días donde estaba en ese lugar, esperando que Dios le revelara cuál era su propósito por la cual él lo había llamado, o por cuál se le había revelado. Pero vemos a partir del versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿No les parece llamativo que después que Saulo tiene la visión del propio Jesús en su gloria, ahora él tenga que esperar una confirmación de su llamado a través de un hombre? ¿Por qué no el propio Jesús se le reveló automáticamente ahí diciéndole, mira Saulo, tú tienes esta labor por la cual te he llamado? Vemos que Jesús le manda a Damasco que espere en ese lugar y ahora a través de un hombre que no se nos menciona, bueno, se nos menciona un poco más adelante en el capítulo 22, una vez más a este Ananías y no se lo menciona más, no sabemos mucho acerca de él. Parece que era un cristiano, no era un líder prominente de repente de la comunidad cristiana, era alguien más que no era muy resaltante, pero vemos que el Señor utiliza a este hombre y le dice, hay un hombre que tú seguramente conoces, un tal Saulo de Tarso que está en tal lugar, y le dice, levántate y ve a ese lugar, porque él sabe que tú vas a ir. El 13 dice, entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿No les parece lógico la oposición de Ananías hacia Saulo? Es lógico, ¿no? Ananías conocía quién era Saulo. Saulo era conocido no solamente en Jerusalén, sino afuera por ser el perseguidor número 1 de los cristianos, el enemigo número 1 de los cristianos. Él rechazaba tajantemente la fe cristiana. Su celo religioso no lo dejaba tomar como una opción de verdad lo que ellos estaban enseñando y predicando. Pero es Dios obrando a través de su Hijo Jesucristo, quien va a tocar a Saulo y va a decirle a Ananías, ve, le dice el 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos que Dios le revela a Ananías y le dice, este es el hombre que yo he escogido para que cumpla con la promesa que yo había hecho anteriormente a Abraham, cuando le dijo, a través de ti serán benditas las naciones. Abraham lo llamó de su parentela, lo llevó hacia un lugar, lo hizo una gran nación, pero vemos que Israel no había estado cumpliendo a cabalidad su propósito para el cual había sido llamado. Pero Dios va a llamar a otro, hebreo de hebreos, tal como Abraham, para cumplir su misión de ser de bendición hacia las naciones, hacia afuera. El Señor le dice, Él llevará mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él llevará y anunciará la verdad del Evangelio que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para que podamos ser reconciliados con Dios. La salvación se ha hecho presente en este mundo. Ese era el mensaje del Evangelio que Saulo tenía que llevar a los gentiles, dice a reyes, y no solamente a ellos, como vemos en la vida de Saulo más adelante cuando empecemos el capítulo 13 a estudiar los viajes de Pablo. Vamos a ver cómo es que él primeramente iba hacia la sinagoga donde predicaba, enseñaba y discutía acerca de Jesucristo.
Él tenía un propósito claro para Saulo. Y el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No solamente le ha dado el propósito, sino le dice, tú vas a padecer por ser obediente a la misión que tú tienes. No hay misión sin sufrimiento, diríamos acá para Saulo. No hay obediencia sin sufrimiento. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Ananías, que tenía que pasar este mensaje a Saulo. Le dice, Saulo tiene una misión que cumplir, que es llevar mi nombre hacia las naciones como bendición hacia ellas, predicarles que la salvación ha venido a través de Jesucristo. Pero esta misión implica un gran riesgo y un gran sufrimiento para él y un gran padecimiento. Dice el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías entiende inmediatamente que Saulo tenía un propósito claro por el cual había sido llamado. Como lo preguntábamos hace rato, ¿por qué el propio Jesús no le reveló automáticamente a Saulo su misión? Si se le había aparecido en una visión, si le había hablado diciendo, yo soy a quien tú persigues. Porque Saulo tenía que ir a un lugar como Damasco y esperar para que se le revele su misión. Y nosotros hemos visto anteriormente en el capítulo 8, hablando acerca de los samaritanos, vemos que Felipe predica hacia los samaritanos, pero ellos se convierten y son bautizados, pero no reciben el Espíritu Santo. Tienen que esperar que vengan los apóstoles y les impongan las manos para que sean llenos del Espíritu Santo. Y ahora vemos a Saulo, de igual manera, él tenía que esperar que un cristiano confeso, puesto su fe en Jesucristo, tenía que venir, que le imponga las manos y que le revele cuál era su misión que él tenía que cumplir. Así como para los samaritanos, el que un apóstol judío le imponga las manos era una muestra de que ellos estaban rechazando su enemistad con los judíos y aceptando que la salvación había venido por medio de los judíos y no de sus tradiciones y de su templo de ellos. Imaginan para los samaritanos lo que les costó que vengan apóstoles judíos y les impongan las manos. La imposición de manos era como una señal de reverencia o de sujeción a una autoridad. Y ahora Saulo, quien había sido perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos, él tenía que mostrar su verdadera fe, su convicción en quien había creído, esperando que un hombre como Ananías, no seguramente erudito como él, le mostrara cuál era su misión, para que él pudiera tener esa comunión con los cristianos, para que él tuviera tener esa cercanía con ellos. Si Saulo había aceptado verdaderamente a Jesús como Señor, estaría dispuesto a aceptar las palabras de Ananías como palabra de Dios. Estaría dispuesto a aceptar a los creyentes de Damasco y en general de todas las naciones como sus hermanos, porque creían en un mismo Señor y en un mismo Salvador que había dado su vida por ellos. Los que antes había despreciado, perseguido, maltratado ferozmente, ahora él tenía que recibirlos como sus hermanos. Ya no más sus enemigos,
Ya no más a quien él tenía que ferozmente perseguirlos por lugares y tras lugares, sino hoy tenía que aceptarlos como parte de su familia, que eran por medio de la sangre de Jesucristo. El Señor Jesús, que se le apareció, le dice a Ananías, a Saulo, que se te apareció en el camino, Él me ha enviado. Él me ha enviado para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos que al momento que Ananías pronuncia estas palabras, cayeron de los ojos de Saulo algo así como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Por medio del bautismo, Saulo se une públicamente hacia la comunidad de cristianos de todas las naciones y de todos los tiempos. Sus odiados enemigos ahora eran parte de su familia más íntima. Y lo que antes habían sido sus amigos, los judíos, sacerdotes, se convirtieron automáticamente en sus peores enemigos que iban a buscar matarlo después de esto. Pero vemos en la parte versículo 19, dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Ustedes se imaginan la noticia que corrió en Damasco escuchando que este Saulo, el primero de los perseguidores de los cristianos, se había convertido a la fe? Había aceptado a este Jesús como su Salvador. Imagina la revuelta que debió causar en Damasco, no solamente entre los cristianos, sino entre toda la gente, aún los propios judíos, celosos de sus tradiciones. Pero vemos que Saulo se queda con ellos un tiempo, dice unos días, a retomar fuerzas porque no había comido. Permaneció con ellos algunos días, con los discípulos que estaban en Damasco, permitiendo esa integración con ellos y que ellos mismos, los propios discípulos, pudieran ministrar a sus necesidades que él tenía ahora. Recordemos, él ya no tenía sus amigos que antes tenía poderosos como los judíos, ahora era enemigo de ellos y por tanto necesitaba la comunión de los creyentes como una forma de fortalecer a Saulo. Hermanos, como vemos, el impacto que causó el evangelio en la vida de Saulo, como una señal de transformación que causó en él inmediatamente al observar a Jesús resucitado en su gloria en esta visión, lo llevó automáticamente a considerar a sus peores enemigos como sus más fieles compañeros y hermanos en la fe. Hermanos, en nuestros tiempos nosotros ahora a veces confesamos y decimos que creemos en Jesucristo, pero aborrecemos a los creyentes, aborrecemos al cuerpo de Cristo, o no nos relacionamos con ellos porque decimos, bueno, en la iglesia hay mucho falso, mucho hipócrita, mucho chismoso, lo que tú quieras mencionar. Dicen, no, ¿para qué voy a ir ahí? Estoy bien, hago mi vida de creyente solo. Pero lo que observamos en la vida de Pablo es que el evangelio, lo que va a transformar en ti es inmediatamente a buscar relacionarte con el cuerpo de Cristo, porque Dios te ha creado de esa forma para que tú te relaciones en una familia, no para que vivas tu cristianismo solo, ahondado en un lado. No podemos decir realmente que creemos en Cristo y que no queremos tener comunión con la iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos profesar amar a Jesús y decir que no amamos a los santos. No puedes decir que te identificas con Jesús y decir que no te identificas con el cuerpo de Cristo. Como decía un hermano, la iglesia de Cristo es santa porque ha sido comprado y redimida por la sangre de Jesucristo. Cuidado con lo que hablamos acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque es el cuerpo que el propio Jesucristo ha comprado con su propia sangre y ha purificado. Cuidado con las palabras que nos referimos a la iglesia. Sabemos, hermanos, que no somos perfectos, pero el Señor nos ha redimido a través de su sangre.
y nos ha llamado para una convivencia en armonía unos con otros, para edificarnos mutuamente, para corregirnos mutuamente en amor y así crecer a la imagen de Jesucristo. Como vemos más adelante, vamos a ver automáticamente que Saulo, después de esto, él empieza a predicar con denuedo el evangelio de Jesucristo hacia las demás naciones. Y él dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos otra señal de lo que el evangelio causó en la vida de Saulo, es su deseo profundo y fuerte de testificar acerca de Cristo. Él automáticamente, después de creer, de observar a este Jesús resucitado, de poner su fe en Él como su Salvador y aceptar la comunión, la amistad, la hermandad de los creyentes, él empieza a predicar acerca de este evangelio que había transformado su vida. Vemos que Saulo ya no solamente estaba dispuesto a identificarse con los creyentes, él estaba dispuesto a confesar públicamente la deidad de Jesús, a hablar a que este Jesús, quien había muerto en esa cruz y había resucitado, hoy estaba en la diestra de Dios Padre. A la que antes él había llamado blasfemia, hoy estaba él llamando como la verdad que transformaría el mundo y transformaría nuestras propias vidas. Cuando podemos leer en Gálatas 1, 17, 18, nos habla un poco acerca del tiempo que el propio Saulo pasó en Damasco, cuando dice, acá en los versículos, los discípulos que estaban en Damasco, dice Saulo por algunos días, mencionando el tiempo que él pasó en Damasco, nos habla un poco acerca de que posiblemente fueron no solamente días, fueron, algunos dicen, según propio Gálatas, posiblemente 3 años que él estuvo en esta ciudad, preparándose y seguramente profundizando más acerca de las Escrituras. Es en ese tiempo donde él predicó y expandió el evangelio en este lugar, y lo que causó que los judíos tuvieran ya enemistad contra él, porque estaba causando una gran revuelta entre su propia gente. Versículo 23 dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos aguardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en un canasto. Porque Saulo, después de haber logrado escapar de Damasco, él se dirige hacia Jerusalén. Pero cuando él va a Jerusalén, vemos que él encuentra una oposición ahí, ¿no? El versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Él sale de Damasco, donde había formado una comunidad de creyentes, le buscan matar, entonces los creyentes lo hacen que él escape de este lugar, descolgándole por un muro, en un canasto. Él escapa hacia Jerusalén, pero en Jerusalén llega y él intenta conectarse automáticamente con los creyentes. Él no va a sus antiguos amigos porque él sabía que ahora ellos buscarían matarlo. Él va y se quiere conectar con los creyentes, pero los creyentes tenían miedo de él, porque ellos sabían la maldad que él antes había realizado hacia ellos mismos. Ellos no quieren verlo. Ellos no quieren ni siquiera saber de él. Entonces dice el 27, entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor
el cual le había hablado y cómo Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces aparece Bernabé y tuvo que intervenir para conectar a Saulo con los cristianos en Jerusalén y con los propios apóstoles. Ellos estaban atemorizados, seguramente diciendo, hay otro que viene queriéndonos engañar y dice que este es como nosotros, es seguidor de Jesús, pero no le vamos a creer. Pero aparece Bernabé y Bernabé conecta a Saulo con los cristianos. Y el 28 dice, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo empieza a ver lo que el Señor le había dicho que iba a suceder, que si él cumplía su propósito para el cual lo había llamado, él automáticamente iba a sufrir la persecución, el maltrato de sus antiguos amigos, de sus antiguos socios. Y Saulo empieza a ver a primera vista esto, lo que pasa en Jerusalén. Él empieza a predicar acerca de la divinidad de Jesús, empieza a anunciar el evangelio de Jesús y él causa revolución y vemos que estos griegos, los judíos que intentaban matarlo, intentaban callarlo para que él no siguiera anunciando esta verdad. Vemos la vida de Saulo se había convertido de enemigo de cristianos a ser ahora el primer anunciador de este evangelio, aún entre su propia gente y los de afuera, como vamos a ver más adelante. Ya no había un temor en él, ya no había un rechazo hacia esta verdad del evangelio, porque este evangelio del Hijo de Dios había obrado en su corazón y en su mente y lo había transformado ahora para ser un mensajero de esta verdad que se le había encomendado para que él llevara a las naciones. Y él sabía que como consecuencia de esto, el sufrimiento era algo natural, porque Dios mismo le había dicho. Y el 31 dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo es sacado de Jerusalén por los cristianos, lo mandan a Tarso, y parece que cuando Saulo sale, estos se tranquilizan. Y históricamente comentan que hubo otros sucesos ahí, cambios de gobernadores, cambios de sacerdotes en Jerusalén que causa que una paz temporal para los cristianos y la iglesia seguía creciendo y multiplicándose por testimonio del evangelio, por testimonio de la prioridad que los propios cristianos en ese tiempo, como Saulo, tenían de ser mensajeros del evangelio, de ser anunciadores de la salvación que había traído Dios por medio de su Hijo Jesucristo, como prioridad en sus vidas, como vimos atrás cuando predicábamos acerca de la elección de los 7 diáconos, ¿no? Ellos dicen, nosotros no podemos estar ocupados de tantas cosas. Convoquen a otros hombres para que se encarguen de unas cosas. Nosotros tomamos como prioridad la anunciación de la verdad de la palabra de Dios. Nada puede quitar prioridad a la predicación, a la anunciación de la palabra de Dios. Ni obras sociales, que hoy está mucho de moda. Y muchas iglesias están cambiando y poniendo prioridad a las obras sociales, poniendo prioridad a los eventos, poniendo prioridad a cualquier otra cosa, menos a la predicación de la palabra, a la anunciación del evangelio. Hermanos y jóvenes, adolescentes, nunca permitan que nada quite lugar a la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios tiene que ser prioridad en cualquier lugar donde nos congreguemos. Ni siquiera la música, ni siquiera un evento, nada debe quitar lugar a la prioridad de la palabra de Dios. A veces tomamos la predicación de la palabra de Dios o la anunciación, la enseñanza, simplemente como una forma de pasar tiempo. Hermanos, si dejamos de poner en centro la predicación del evangelio, simplemente nos habemos convertido en un lugar para juntarnos a tener cualquier cosa, menos hacer
la iglesia de Dios, porque es a través de la predicación, como diría Pablo, de la locura de la predicación, es que Dios le plació tocar nuestros corazones, penetrar hasta lo más profundo de nuestras mentes y corazones y transformarlos para su gloria. No hay otra manera, es la forma como Dios ha dejado. Y si nosotros cambiamos eso, ¿qué otra forma Dios va a hablar? No hay otra manera, hermanos. Y eso tenía claro Pablo en esta forma. A veces venimos y decimos, no, yo quiero que haya más música movida, más cosas en la iglesia, es muy aburrida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero aprendamos lo que Pablo está diciendo, que la prioridad, la forma como Dios obra es a través de la predicación del Evangelio. Y es responsabilidad de todos nosotros cumplir con esta misión. No del que está parado acá, no del que enseña en discipulado solamente, sino de todos nosotros. Somos responsables de ser mensajeros de esta verdad del Evangelio hacia donde vayamos, cumpliendo la comisión de Dios de ser testigos y llevar el mensaje de esta verdad a todas las naciones, hablándoles acerca de esta salvación que ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, meditemos en nuestra responsabilidad en la cual estamos cumpliendo como mensajeros, como discípulos de nuestro Señor. Estamos siendo fieles defensores de la verdad del Evangelio. Estamos siendo fieles proclamadores de la verdad del Evangelio. Estamos predicando la verdad del Evangelio específicamente apartado de toda tradición religiosa que a veces puede contaminar. Hermanos, fue esta verdad del Evangelio, claro, que transformó el corazón de Pablo, que va a transformar los corazones de cristianos nominales que existen hoy en día, y va a transformar los corazones de aún de los peores ateos que rechazan tajantemente a Dios. No va a cambiar sus corazones. Tu mensaje que tú puedas llevar de cualquier otra cosa, solamente el Evangelio, como diría Pablo en Romanos, ¿no? En el Evangelio está el poder de Dios actuando en la vida de cada hombre. Así que, hermanos, oremos esta mañana. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, reflexionar en esta porción de tu palabra y ver cómo es que tu evangelio, Señor, lo que tú prometiste un día, de que a través, Señor, de Israel serían benditas todas las naciones, se va cumpliendo, Señor, en este libro de Hechos, a través de Esteban, a través de Felipe y ahora a través de Pablo, Señor, llamando a un hebreo y hebreos para cumplir con la misión de Israel de ser de bendición hacia las naciones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros mismos a asumir esta responsabilidad como Saulo, Señor, de ser discípulos fieles, discípulos obedientes a tu llamado. Tú nos has dado un propósito, Señor. Nos has dado un camino que seguir. No permita, Señor, que las cosas de este mundo nos distraigan de esa verdad y de ese objetivo y de ese propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ese llamado. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos en tus manos, Señor, la predicación de tu palabra y que seas tú obrando y conduciendo en nuestras vidas durante esta semana. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.